vamos a presentar un conflicto entre una suegra, Luisa, y su nuera, Ana. Las dos han perdido a un ser muy querido, Luisa a su hijo y Ana a su esposo. La relación entre ellas siguió siendo buena después de la muerte de Jordi. Sin embargo, la aparición de una nueva pareja en la vida de Ana ha modificado la armonía existente, dificultando la relación entre la abuela y los nietos. La intervención de mediadores puede favorecer que las partes lleguen a resolver su conflicto y así evitar un procedimiento judicial que nada beneficiaría ni a las partes ni sobre todo a los menores. En el caso que presentamos, los niños se han visto privados de continuar la relación que tenían con su abuela. Luisa acude a su abogado. Cada una de las partes tiene su propia visión del conflicto. Esta visión se mantiene en base a la interpretación de los hechos que hace cada una de las partes, y esta interpretación se concreta para cada una de ellas en la solución que pretenden dar al conflicto. Es la posición inicial. Esta posición es la que los abogados defienden en el proceso judicial. Mira, ya te he dicho por teléfono lo grave que es esto. Ana no tiene ningún derecho a impedir que vea a los niños, con lo que los quiero y lo bien que lo pasábamos juntos. Si mi hijo Jordi viviera, no lo consentiría. Tranquila. Explícame desde el principio lo que ha pasado. Dice que les hablo mal de ella, y no es cierto. Tú me conoces. Son los hijos de Jordi. Y ahora, que también lo he hecho todo por ella, y ahora me paga también con lo que más me duele. ¿Desde cuándo no ves a los niños? 3 meses. Imagínate cómo estoy. Ana ha cambiado. Ya no es la que era. Pero no os llevabais tan bien. Tu marido la tenía muy bien considerada, ¿no? Ana se ha convertido en una cualquiera. La muy. Ya está con otro. Además, con uno de los mejores amigos de mi hijo, con Alex. A veces pienso que ya había algo entre ellos en vida de Jordi. Pero a ver, Luisa, realmente, ¿por qué Ana no te deja ver los niños? Dice que la critico y que hablo mal de ella delante de los niños. Y no es cierto, aunque se lo merecería. Yo nunca la he criticado delante de los niños. Es que yo creo que Ana nunca lo quiso. Esta historia ya viene de lejos. Cuando Jordi estaba vivo, estoy convencida que ellos dos ya tenían relación. ¿Habéis hablado? Con Ana no se puede hablar. La última vez tuvimos una enganchada al teléfono. Se puso como una loca. Me dijo de todo y tuvo la poca vergüenza de colgarme el teléfono. Tengo derecho a verlos y quiero reclamarlos. Me han dicho que tengo derecho. Por tanto, quiero que hagas todo lo que haga falta. ¿Con qué frecuencia tenías a los niños? Los tenía todos los miércoles por la tarde. Los recogía del colegio y me los llevaba a casa a merendar. Pasaban toda la tarde conmigo y también muchos sábados se quedaban a dormir. ¿Quieres zumo? Toma. Ay, gracias. ¿Qué? ¿Te va a tocar este año en la feria de Bilbao? No me hables de trabajo. ¿Qué pasa, chica? Nada, mi suegra. Con esto de la demanda, estoy que no vivo. En ella ha dicho de todo. Dice que nunca me ha criticado delante de los niños. Qué vergüenza. Se está volviendo loca. Les dijo que nunca había querido a su padre. ¿Tú te crees? Dios. Lo que pasa es que no puede aguantar que yo lleve mi vida. Ni que salga con Alex. A ella le gustaría que estuviera como ella, en casa todo el día. ¿Encerrada? Pensando en Jordi. Muy bien. ¿Y los niños quieren verla? Claro que quieren verla. Cualquiera. Los tiene súper mimados. Para unas horas que están con ella. Lo típico de las abuelas. Pues sí. Pero no los va a volver a ver, ¿eh? No me va a volver a criticar a mí delante de mis hijos. Nunca más. No. Es que no lo tienes que llevarlos más.
Oye, si quiere guerra, dale guerra. Los niños se acostumbrarán a no verla, son pequeños. Pues llama a Marta y que te lo lleve ella. Eso haré. Ya te lo he dicho, Ana. Tu suegra tiene posibilidades de ganar el asunto. Mira, Marta, me da igual. No me voy a quedar de brazos cruzados. Yo también tengo posibilidades. Y si perdemos, tampoco las va a ver. Ya me encargaré yo de ello. Que para eso soy su madre. Escucha, yo solo te digo que pienses que el juicio va a ser muy malo para los dos. Y sobre todo para los niños. ¿Has intentado hablar con ella? Lo he intentado, pero me ha insultado por teléfono. No la voy a llamar ahora. Me duele verte así, Ana. Y ya ahora ya te hablo como amiga y no como abogada. Si quieres yo contesto la demanda. Pero de verdad, ¿no crees que tus hijos tienen derecho a ver a su abuela? Además, a ti tampoco te iban tan mal las visitas. Pues claro que no me iban mal. Pero no voy a consentir que hable mal de mí delante de mis hijos. La niña está fatal. Basta ya, ¿no? Preséntala. Bueno, de acuerdo, pues yo contestaré la demanda. Todavía tenemos unos días y yo sigo pensando que lo mejor es que hablarais. Yo no la pienso llamar. Pero Ana, no tienes por qué llamarla tú. Yo me pongo en contacto con su abogado y vemos a ver qué podemos hacer. Y mira, si es receptivo le voy a proponer una mediación. La mediación es un proceso que permite a las personas obtener un acuerdo satisfactorio para sus intereses. La mediación es voluntaria, facilita la relación horizontal y propicia el reconocimiento y el respeto entre las partes. Los mediadores presentan el proceso de mediación y el modo de trabajar y piden a las partes su acuerdo voluntario a participar. La mediación se inicia con la exposición detallada del conflicto por cada una de las partes. Los mediadores reconocen y legitiman esta exposición resumiéndola. Los relatos de las partes constituyen el punto de partida para la gestión del conflicto. Manifiestan que han sido informadas del procedimiento y alcance de la mediación y en especial, primero, del derecho de cualquiera de ellos de dar por acabada la mediación y de que los mediadores tienen igual derecho. Segundo, de la conveniencia de tener asesoramiento jurídico durante la mediación. Tercero, de la... Bien, ¿les parece que empiece Luisa? Después usted, Ana, podrá explicarse también. Luisa, explíquenos qué es lo que pasa. Ana no me deja ver a los niños. Mis nietos, siempre los había podido tener. La verdad es que no entiendo nada. Ni siquiera entiendo por qué estoy aquí. Ana no me los deja ver porque dice que la critico delante de ellos. Y eso es mentira. Eso sí que es mentira. Ellos me dijeron que les dijiste... Ana, por favor. Hemos quedado que se respetaría el turno de palabra y que no se interrumpirían. Usted, si hay algo que no está de acuerdo, usted lo puede anotar y después nos los pone. Vale. Continúe. Nunca he hablado mal de Ana a los niños. Lo que pasa es que a Ana le molesta que los niños se lo pasen tan bien conmigo. Y además, ahora está muy ocupada con otras cosas. Pero que... Ana. Sí, me quieren mucho y siempre quieren venir conmigo. Los niños son mi vida, lo único que me queda de Jordi. Él no consentiría esta situación. Si lo hemos entendido bien, hasta ahora usted lo que nos ha explicado es: usted y los niños se quieren mucho, que usted quiere volver a la situación anterior, de las visitas habituales. Y por otra parte también nos ha explicado que nunca ha criticado a Ana delante de los niños. Miren, si no dejo que Luisa vea a los niños, es porque me critica delante de ellos. Hace unos meses los dejé en su casa y cuando volvieron, la niña me preguntó que por qué yo no había querido a su padre. Y le pregunté quién le había dicho eso y me dijo que lo había dicho su abuela. Eso es intolerable. No es ninguna tontería. No puedo consentir más esto. Eso que sí que Jordi no lo consentiría. La niña está muy afectada y soy yo la que tiene que bailar con esto.
Vemos que está muy dolida porque se siente cuestionada en su relación con Jordi. Sí. Le preocupa además que los niños también puedan dudar de usted y que eso les haga daño. Bien, les agradecemos el trabajo que han realizado durante esta sesión y el que hayan respetado las normas que nos habíamos acordado. Si quieren, pues podemos quedar para otro día. ¿Qué les parece? Bien, de acuerdo. ¿Sí? Están muy posicionadas. Por ahora no se quieren escuchar. De todas formas, a mí me ha parecido que queda clarísimo que ellas dos tienen muchas ganas de continuar la mediación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Oye, ¿tú te has dado cuenta, Luisa, cómo ha insistido cuando explicaba su conversación con el abogado en sus derechos, el derecho de los niños? Sí. ¿Y te has dado cuenta de la reacción de Ana? Los mediadores, mediante el uso de preguntas que facilitan la comunicación de las partes y la profundización en el relato, lo que conlleva a clarificar la situación de conflicto, hacen aflorar los intereses y ponen de manifiesto las diferencias existentes entre las partes. Las preguntas de los mediadores no se orientan a validar la información de las partes ni a interrogarlas para satisfacer hipótesis previas. Las preguntas son un nexo que ha de permitir que la comunicación entre las partes sea fluida y que cada una de ellas tenga la oportunidad de expresarse libremente y ser escuchada. Las preguntas inciden directamente en el respeto y en la dignidad de las partes. ¿Cuándo veía usted a los niños en vida de Jordi? Jordi quería que los niños y yo nos viéramos mucho. Teníamos muy buena relación. Éramos una familia muy unida. Hasta que Ana me los quitó, hacía lo mismo que siempre. Veía a los niños los miércoles por la tarde. Algún sábado también se quedaban a dormir. Y claro, siempre que Ana y Jordi me lo pedían. ¿Y usted, Ana, qué opina de esto? Mira, yo no te he dejado a los niños, más que cuando era muy necesario. Y porque tú insistías. Y eso de la familia unida, no sé cómo te atreves, con el daño que nos has hecho. ¿Qué hacían los niños cuando venían a su casa? El martes ya les llamaba para que me dijeran qué querían para merendar. Luego en casa jugábamos un rato, mirábamos la tele, mirábamos las fotos. A los niños les encanta ver las fotos de cuando eran pequeños. También las historias que les explico de cuando yo era chica, las historias de su padre. En fin, lo normal. Ana, Luisa nos ha dicho que los niños se lo pasaban muy bien con ella. ¿Qué opina de esto? Claro, ya han visto cómo los malcría. Tanto capricho para luego hacerles tanto daño. Luisa, Ana dice que los niños se lo pasaban muy bien con usted, pero le preocupa la educación de los niños, que usted les dé demasiados caprichos. ¿Qué piensa de esto? La verdad es que todo me parece poco para ellos. Los quiero tanto. Ustedes ya saben cómo somos las abuelas. Sí. Es posible que sí, que algún capricho de más les haya dado. Pero los pobrecitos lo han pasado tan mal con la muerte de su padre. Pero lo que más me duele es que Ana siga diciendo que hablo mal de ella delante de los niños, porque esto es mentira. Es verdad que he podido decir alguna cosa que no me gusta del comportamiento de Ana, como seguro que ella también me ha criticado a mí, pero nunca hablando con los niños. Te lo prometo, Ana. Quizás han oído alguna conversación, pero nunca les he hablado mal de ella. Es exactamente igual que lo dijeras de cara, de frente o de espaldas. Lo dijo. Es intolerable. Los niños creen que yo no he querido a su padre, y eso se lo han oído a su abuela. No tienes ningún derecho a hacer eso. Podríamos resumir diciendo que la crítica no se hizo directamente a los niños, pero que la niña ha resultado afectada. Mucho. Muy afectada está la niña. Hay un tema que no ha salido todavía que me preocupa mucho y que si no lo saco me va a dar algo. ¿Cómo es posible que ya estés con otro hombre y además con un amigo de Jordi? Mire, no soporto que Luisa haya dicho que he sido infiel a Jordi durante mi matrimonio, ¿eh? Ana, ¿a usted le duele que Luisa ponga en duda su cariño y su fidelidad hacia Jordi? Mucho. Yo quería muchísimo a Jordi. No tiene ninguna razón. Alex me ayudó mucho, como otros amigos, tras la muerte de Jordi. Supongo
Que no entiendes que tenga derecho a rehacer mi vida. Una cosa es tratar de rehacer la vida y otra muy distinta dar este ejemplo a los niños. No soporto que te metas en mi vida, no tienes ningún derecho. Ya sabes que yo siempre he querido a Jordi y que la relación con Alex es de ahora. ¿Por qué nos haces tanto daño? ¿No ves que los niños sufren? Yo no quiero hacerte ningún daño, ni a ti ni a los niños. Lo que pasa es que no puedo entenderlo. Este hombre nunca podrá ocupar el lugar de Jordi. No es su padre. Pero no es eso. Una sesión súper intensa, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿te apetece un cafetito? Claro, sí, sí. Venga. Bueno, ¿ha ido bien? Sí, yo también lo creo. Quizás ellas no lo vean todavía, pero ha habido avances muy importantes. Se han ido aclarando muchísimas cosas ya. Luisa ha vuelto a insistir en el tema de los nietos. Sí, pero para llegar a plantear de nuevo el tema de las visitas, yo creo que primero han de solventar una serie de temas más profundos que las están distanciando. Los niños las unen, pero el recuerdo de Jordi lo viven de forma muy distinta. Y todavía se están juzgando. De todas formas, creo que las cosas han mejorado. Y que al menos ahora se escuchan. Pero les cuesta respetarse y reconocerse. Sin embargo, creo que han hecho un trabajo imprescindible, la verdad. Ahora sí que tenemos elementos suficientes para plantearles abiertamente sus diferencias y que puedan llegar a respetarlas, aunque no las compartan. Sí, pero tendremos que trabajar para que encuentren una nueva manera de relacionarse ahora que Jordi no está. Sin duda tienen una manera muy distinta de ver la vida, de ver el duelo, de sentirlo. Yo creo que en definitiva es una cuestión de valores. ¿Te has dado cuenta cuando han hablado sobre la relación de Ana y Alex? Ha sido el momento en que ha quedado más clara la diferencia que tienen de ver, ¿no?, las relaciones familiares, la vida. Sí, vamos a ver si podemos avanzar en la próxima sesión y si pueden ir aceptando que tienen distintas formas de ver las cosas, muchas cosas. Y que es posible, sobre todo que acepten que es posible vivir con la diferencia. Si logramos esto, realmente la mediación podrá avanzar. En mediación, los conflictos no se resuelven pidiendo a las partes que renuncien a sus valores ni a su manera de entender la vida. Los mediadores, poniendo de manifiesto las diferencias existentes, buscan que sean reconocidas y respetadas, aunque no sean compartidas. Respetar las diferencias permite crear un espacio nuevo de relación donde el conflicto se definirá por los intereses en juego, no por los valores o visiones del mundo. ¿A usted le preocupa que Ana tenga una nueva relación? Es que me parece que esto no es propio de una mujer que ha perdido a su marido hace tan poco tiempo. Es una falta de respeto, es como una traición a Jordi. No, no tan pronto. Yo no creo que sea ni pronto ni tarde. Es cuando se produce. Creo que cada uno tiene derecho a vivir su vida y los demás la obligación de respetarlo. Vivir y dejar vivir, Luisa. ¿Creen ustedes que tienen la misma visión de la falta de Jordi? Es lo peor que le puede pasar a una madre. Es antinatural la pérdida de un hijo. Pero yo cuando murió mi esposo guardé luto, como debe ser. Yo también soy madre. Y entiendo que es un dolor diferente al de esposa. Es evidente que las dos echamos de menos a Jordi. Yo lo echo mucho de menos. Aunque no te lo creas, Luisa. ¿Creen que tiene una forma muy distinta de sentir y entender el duelo? Evidentemente sí. Creo que sí, pero yo no puedo cambiar mi forma de sentirlo. Luisa, Ana, no se trata de dejar de ser uno mismo. Tenemos creencias y valores diferentes, es evidente. De lo que se trata es de vivir con nuestras diferencias, de respetarnos y de comunicarnos sin herirnos. Bien, llegados a este punto, quisiéramos decirles, con todo el respeto, cuáles son las diferencias que creemos que existen entre ustedes, de forma que ustedes puedan avanzar sin renunciar a nada y sin pensar que el otro ha de renunciar a sus creencias o sus valores. Luisa, para usted, una mujer debe guardar duelo por la pérdida del marido. No se puede en tan poco tiempo, o quizás nunca, ocupar su sitio con otro hombre.
no es buen ejemplo para los niños. Una viuda, según usted, no debería hacerlo. Y Ana, para usted, el amor y el recuerdo de Jordi no se ponen en cuestión por el hecho de que usted rehaga su vida. Una mujer hoy en día tiene derecho a ser feliz, a tener a alguien a su lado en quien confiar y en quien apoyarse, alguien con quien compartir la vida. Vemos que tienen ustedes una forma muy diferente de entender cómo se debe vivir el duelo por la muerte del marido. Esta diferencia hasta ahora ha influido mucho en su relación y en la relación con los niños. ¿Cómo podemos avanzar sin renunciar a lo que cada una de ustedes cree? Creo que podríamos avanzar. Entiendo que ella piense de manera distinta, igual yo en su lugar pensaría igual. Pero ella tiene que entender que yo soy joven y tengo toda la vida por delante. Yo estoy dispuesta a hacer un esfuerzo para mejorar la relación, pero tú también tienes que hacerlo. Me has tratado muy mal. Los intereses son las motivaciones que subyacen al conflicto, es decir, aquello que queremos satisfacer con su solución. En mediación se descubre que los intereses de las partes no son siempre incompatibles. Descubrir la compatibilidad de los intereses permite iniciar una fase de negociación entre las partes que facilitará la construcción de los acuerdos. Esta negociación se estructura mediante la agenda. La agenda debe constituir la hoja de ruta del conflicto basado en el respeto a las diferencias y los intereses de las partes. Trabajando los mediadores con las partes sobre los puntos de la agenda, se descubren opciones de acuerdo al conflicto que satisfacen los intereses. Son las partes las que van proponiendo opciones de soluciones y los mediadores verifican que estas opciones sean realizables. Ahora vamos a trabajar, si les parece bien, sobre cómo va a ser su relación a partir de ahora, ¿no? Trataremos de la relación de Luisa con los niños, cuándo, cómo los va a ver. También de cómo se relacionarán ustedes a partir de ahora, dada la nueva situación, cómo se van a comunicar y cómo ayudarán juntas a la niña. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, acordados los días que Luisa estará con los niños y los hábitos que han de respetarse, nos queda hablar de las fiestas familiares, a ver cómo las organizamos y la ayuda que ustedes han de dar a Sara, juntas. ¿De acuerdo? Sí. Yo creo que lo que Sara necesita es vernos hablar con normalidad, que vea que no estamos enfadadas y que vuelva a confiar. Y es muy importante que sepa que siempre quise a su papá. No sé cómo hemos podido llevar esto tan lejos. Supongo que las dos tenemos parte de responsabilidad. Sí, creo que sí. Tú sabes mejor que yo cómo debemos llevar a la niña. Estoy dispuesta a decirle que me equivoqué, que en realidad no lo pensaba. Los mayores, cuando nos enfadamos, también decimos tonterías. Ya hemos llegado, ya podéis bajar. Mira, ahora bajo, ¿eh? Estoy con ella 20 minutos y... ¿Me esperas aquí? Te espero.